Igual 181 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Un tipo de logía, habilidad de fruta del diablo, estrategia decente, posesión de los tres colores del Aki, técnicas físicas aceptables y lo más importante, sus acciones actuales no son excesivamente crueles. La mente de Roldy empezó a dar vueltas. Había oído algunas historias sobre Cocodrilo. Es cierto que, como pirata, su camino hacia la fama estuvo inevitablemente plagado de derramamiento de sangre y violencia. Sin embargo, esta persona era bastante interesante. Cuando estaba débil, usaba sus estrategias para apoderarse de la riqueza de varias familias. A medida que su fuerza crecía, se aficionaba a desafiar a todo tipo de individuos poderosos. Si bien algunos eran buenas personas, la mayoría eran piratas fuertes. Al usar la riqueza del oponente para desarrollarse, Crocodile probablemente consideró que saquear a los plebeyos era ineficiente y algo inferior a él. Entre los piratas, incluso podría considerarse un poco limpio. Ciertamente no era una buena persona, pero tampoco era irremediablemente malvada. Es más, el propio Roldy no afirmaba ser una buena persona, y considerando el potencial de Crocodile y la urgente necesidad actual de Rolt y de subordinados, extendiendo una gran mano. Mocoso, que no puedes ver la brecha entre tú y el mundo, ¿estás interesado en unirte a mi tripulación? Roldy rara vez mostró buena voluntad, pues el resto del mundo lo percibía como tiránico y despiadado. Cocodrilo se quedó atónito por un instante. Aventurándose solo en alta mar, nunca había recibido tanta amabilidad. Sin embargo, inmediatamente después, la arrogancia propia de la juventud hizo que su rostro se sonrojara rápidamente. Había fracasado, pero un solo fracaso no podía detener a un hombre ambicioso. No había caído en la desesperación, lo que hacía que la buena voluntad de Roldy pareciera algo superflua dadas las circunstancias. ¿Qué clase de broma es esta? Crocodile lanzó bruscamente una espada de arena, cortando la mano de Roldy, y luego retrocedió rápidamente. La arena amarilla rugió, y su figura se volvió cada vez más borrosa entre el polvo arremolinado. ¿Quieres que me convierta en tu subordinado? Lo siento, nunca lo he considerado. Roldy, espera. Algún día volveré con más fuerza para vengarme. No olvidaré la humillación de hoy. Cocodrilo se transformó en una franja de arena amarilla, atravesó la ventana y huyó a lo lejos. Su velocidad era decente, pero a los ojos de Roldy, insignificante. Sin embargo, Roldy no tenía intención de perseguirlo. Curiosamente, si la otra parte simplemente hubiera aceptado, las expectativas de Roldy podrían haber disminuido un poco. Un águila cuyas alas no se han roto por completo no dejará de volar. Pero Roldy sabía con claridad que, dada la naturaleza de Cocodrilo, este águila acabaría cayendo. Quizás se desanimaría y se convertiría en un simple pollo molido, o quizás renacería de sangre, le crecerían nuevas alas y surcaría los 9 cielos. Ja 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 ja. Mi promesa siempre será válida. Si algún día cambias de opinión, mi barco siempre te dará la bienvenida. Roldy estalló en carcajadas, ignorando por completo las furiosas maldiciones que provenían del cielo distante. Tras la derrota de Crocodile, todo el reino de Tía cayó completamente en manos de Roldy. Los subordinados de Crocodile no fueron rivales para Roldy y fueron rápidamente eliminados. Sumado a las muertes del rey y los nobles del reino, Roldy ocupó fácilmente todo el reino. Usó el aterradormente grande Palacio Real como su base de operaciones. La población común continuó con sus vidas. Solo el gobernante del reino había cambiado. No había necesidad de preocuparse por disturbios en el reino. Al reducir casualmente los asfixiantes impuestos en un 30%, la gente común se sintió inmediatamente agradecida y cantó alabanzas a la benevolencia de Roldy. La noticia de que Roldy el Berserk había ocupado el reino de Tía se expandió rápidamente por todo el mundo. Esta información también incluía el hecho de que el cocodrilo de arena, Crocodile, fue derrotado, pero logró escapar de las garras de Roldy, causando una ligera conmoción en los yeguas. Los oficiales de alto rango de la Marina se reunieron al respecto, pero considerando que el reino de Tía no era una nación afiliada al gobierno mundial y la fuerza de Roldy era de primer nivel, la Marina finalmente no tomó medidas. Sin embargo, si aumentarán la recompensa por Crocodile, este medallista de plata, ya que escapa de un monstruo como Roldy, sonaba increíblemente impresionante. El nombre de Cocodrilo cobró más fama que antes.
Sin embargo, curiosamente, Cocodrilo parecía haber desaparecido de alta mar, sin noticias suyas durante mucho tiempo. Pero a poca gente le importó. Después de todo, un medallista de plata de poca monta era solo tema de conversación después de las comidas. El tiempo fluyó silenciosamente, año del calendario marino 1497. En este año, Roldi tenía 28 años. El reino de Tía se había convertido por completo en la base principal de Roldi. El castillo que una vez perteneció al rey había sido reforzado por él hasta convertirlo en un barril de hierro. Actualmente, comandaba a más de 300 subordinados. Además de Xian, a quien siempre le había confiado tareas importantes, también contaba con más de 6 poderosos individuos cuyas recompensas superaban los 50 millones de berríes. Estos individuos desempeñaban funciones similares a las de los comandantes menores. Aparte del reclutamiento de subordinados y la construcción de buques de guerra, Rolti no tenía otras actividades significativas. Esperaba que fuera otro día soleado y agradable, pero la llegada de un periódico sobresaltó a Roldi, haciendo saltar de su silla. El tesoro definitivo, One Piece. Ha nacido el rey pirata. Gran hazaña. Llegar a la isla final. Rey pirata Gold de Roger. El viaje final. ¿Cuál es el próximo objetivo de los piratas de Roger? Al ver el rostro alegre y sonriente en el que había pensado día y noche, lo que le impedía comer o dormir en la portada del periódico, Roldi apretó los dientes con deleite, deseando poder ir ahora mismo y girar la cabeza del hombre para ver si su propio cerebro también estaba allí dentro. Jefe, ¿deberíamos hacer un movimiento? Xian se quedó a un lado y preguntó con cautela. ¿Un movimiento? Claro que lo haremos. Maldito Roger. De verdad logró convertirse en... Si ignoraba el odio que sentía por Roger en su corazón, Roldi aún admiraba profundamente a ese hombre. Al menos, había logrado una hazaña sin precedentes. Era verdaderamente digno del título de Rey Pirata. Sin embargo, pensar que el Rey Pirata acababa de nacer para morir poco después, qué lástima. Pero... De repente, Roldi extendió la carta marítima frente a él, con el ceño fruncido. Los piratas de Roger atraían la atención mundial, y su ruta, como era de esperar, ya se había extendido. Aunque esta ruta por sí sola no podía identificar la isla final, Roldi, quien podría considerarse un experto en artes literarias y militares, presentaba algo. Pasaron por estas numerosas islas a lo largo del camino. El cerebro de Roldi trabajaba en toda máquina. La gente común quizás no viera nada inusual en esta ruta, pero en sus ojos, él había captado con claridad un significado diferente. Parecía que muchas de estas islas eran las ciudades natales de los miembros de los piratas de Roger. En el mar resplandeciente. Incluso después de haber sido limpiado a fondo, la cubierta del Oro Jackson aún olía a alcohol fuerte y persistentemente. Todos, aquí es donde nos separamos. Gold de Roger, el capitán, llevaba una pequeña mochila a la espalda y saludaba a sus compañeros con una sonrisa. Sin embargo, en contraste con su expresión alegre, los rostros de los piratas de Roger a bordo del Oro Jackson no eran precisamente felices. Rayleigh forzó una sonrisa, murmurando algunas palabras de vez en cuando. Java llevaba gafas de sol, pero sus ojos ya estaban húmedos tras ellas. La mayoría de los demás tripulantes estaban iguales. Los más desalinados eran los dos aprendices a bordo, Buggy y Shanks. Estos dos chicos lloraban desconsoladamente, y Shanks incluso llevaba el sombrero de paja que alguna vez usamos Roger. Fue realmente maravilloso vivir esta aventura con todos ustedes. Pero es hora de despedirnos. Roger irritante, aunque su sonrisa era bastante forzada. Declaro disueltos a los piratas de Roger. Con la orden final del capitán, este legendario barco pirata, lleno de historias legendarias y que alguna vez dominó Grand Line, fue disuelto. Roger decidió desembarcar aquí. Le quedaba poco tiempo, aquejado por una enfermedad terminal. Había sido bastante egoísta, dedicando la mayor parte de su vida a las aventuras que amaba. En el tiempo que le quedaba, ¿alguien lo esperaba? Después de que los piratas de Roger llegaron a la isla final, el fervor de la noticia aún no había disminuido cuando una noticia más explosiva llegó unos días después. Los piratas de Roger se disolvieron. La explosividad de esta noticia fue incluso más exagerada que la de Roger convirtiéndose en el rey pirata. ¿Podría alguien realmente abandonar todo lo que poseía justo después de ascender al trono? Si quisiera, con el título de rey pirata, podría incluso reunir una flota gigantesca de decenas de millas, incluso cientos de millas de personas.
Con tal poder, podría ocupar al menos la mitad del Nuevo Mundo, y ni siquiera el gobierno mundial se atrevería a contradecirlo. Pero lo abandonó todo. ¿Qué pretendía exactamente? Cuando Roldy recibió la noticia, ya iba camino a buscar a los piratas de Roger. Al mirar el periódico, se le hincharon las venas de la frente, y lo rompió en pedazos con el brazo tenso. ¡Qué broma! Bastardo. Después de convertirte en el rey pirata, ¿quieres retirarte del mundo? ¿Cómo puede haber algo tan bueno en este mundo? Nuestras quejas aún no se han resuelto, ¿y quieres lavarte las manos? Roldy se agitó bastante. Inmediatamente ordenó a la nave que acelerara. Pero al calmarse su ira, una duda inevitable surgió en su corazón. Que él supiera, Roger no podía ser ese hombre. Debía haber descubierto el secreto legendario, conocido la verdad final del mundo. Con su personalidad, sin duda haría algo para cambiarlo. Pero, ¿por qué? ¿Podría un hombre así creer en el destino? Rolty no era el único que tenía esos pensamientos. Tras la aparición de los piratas de Roger en alto mar, Gaub de Marineford ya no pudo quedarse de brazos cruzados. Inmediatamente se dirigió a sus soldados y se embarcó en un viaje para subyugar a Roger. Pero Roger quería retirarse. De repente, Gaub se encontró en una situación difícil. Ninguna era ingenua. Comprendía claramente el valor de Roger ante el gobierno mundial. El gobierno mundial no permitiría bajo ningún concepto que alguien que conociera el secreto viviera. Sin embargo, él y Roger habían peleado tantas veces que ya eran enemigos. ¿Acaso un hombre así optaría por retirarse? Debía de haber una razón por la que no tenía más remedio, ¿verdad? ¿A quién le importa? Lo sabrá cuando lo conozca. Y así, Gaub se embarcó en su viaje para encontrar a Roger, y Roldy se embarcó en su viaje para continuar la caza de miembros de los piratas de Roger. El tiempo parecía avanzar rápidamente. Pasó un año tranquilamente. Roldy estaba muy molesto. En ese momento, miró al hombre silencioso frente a él, sacudiendo la sangre de las manos con indiferencia. La isla bajo sus pies casi se hundió. Mirando el barco mercante a lo lejos, había una mujer en el barco mercante con un bebé recién nacido en brazos. ¡Ay! Rolty hizo un gesto con la mano y los 6 barcos piratas que rodeaban al mercante se apartaron. Shien emergió del océano y regresó rápidamente al barco. Hermano mayor, ¿son parientes de ese tipo? La calamidad no se extiende a la familia. Es más, el bastardo al que le guardo rencor es él. Un recién nacido es inocente. Rolty negó con la cabeza. Este era el 4º miembro de los piratas de Roger que había cazado, pero cada vez hacía todo lo posible por no involucrar a inocentes. A lo largo de todo ese año, había buscado prácticamente todas las rutas que habían recorrido los piratas de Roger, pero casi todos los que encontraron fueron esos insignificantes peces gordos. Rayleigh, Java y otros no estaban a la vista, y mucho menos el propio Roger. Jefe, hay información del inframundo. Deberías echarle un vistazo. Uno de los subordinados de Rolty le entregó un documento de inteligencia. Este frunció el ceño al recibirlo. Tras un rápido vistazo, su creciente Osokwaki se elevó hacia el cielo. Un relámpago rojo oscuro rugió, derribando indiscriminadamente a la mayoría de la tripulación del barco. Las nubes del cielo se hicieron trizas, e incluso los peces del océano perdieron el conocimiento, flotando a la superficie con sus vientres blancos al descubierto. Hermano mayor. Shien estaba muy confundido. ¿Qué clase de inteligencia podría hacer que Roldy perdiera la compostura de esa manera? Pero el Roldy actual obviamente no tenía intención de prestarle atención. Su mirada se posaba en el mar lejano, con sus violentas emociones ya incontrolables. Cambia de rumbo. Gobierno mundial, impúlsate. Rolty no era el único que accionaba de esta manera. ¡Qué broma! Roger es un hombre al que reconocí una vez. ¿A ese tipo de hombre lo atraparía la marina? León Dorado estaba sentado en su trono, sosteniendo un cigarro a medio fumar. Al ver la información que tenía frente a él, rió con desdén, pero no irrumpió furiosamente en Impel Down como en la historia original. Sin embargo. Un momento. Impel Down, con la personalidad de ese chico, Roldy. De repente, el León Dorado notó que algo no andaba bien. Su cerebro empezó a pensar a toda velocidad. El rencor entre Roldy y Roger era extremadamente profundo. Con la personalidad impulsiva de ese chico, podría, gurararara. Hablando de eso, hace mucho que no nos vemos.
Después de estar tan cómodos tanto tiempo, estos viejos deberían empezar a moverse. Impulsar hacia abajo. También conocido como Impel Down. Esta es la prisión más estricta del mundo, sin excepción. Es el infierno donde el gobierno mundial ha encarcelado a los criminales más despiadados durante siglos. Piratas con recompensas superiores a los 10 millones abundan aquí, y en cuanto al nivel 6 más atroz, sin duda albergan seres aterradores con recompensas que superan los 100 millones. Rey Pirata Gold de Roger, qué nombre tan sonoro. Es uno de los hombres que se encuentran en la cima de este gran mar, una existencia que una vez se enfrentó al héroe de Marineford, Garp y el almirante de la flota Sengoku. Así, cuando un hombre como él desembarcó de su nave y apareció en la entrada de Impel Down, incluso los guardias, que ya habían recibido aviso previo, mostraron una expresión de profunda conmoción. Su cabello estaba desordenado, su barba un poco descuidada y su rostro reflejaba una indescriptible sensación de cansancio, aunque las comisuras de sus labios estaban siempre curvadas hacia arriba. Largos mechones de cabello le ocultaban los ojos, dándole un aspecto terriblemente inusual. Su habitual abrigo pirata ya no estaba tan limpio y pulcro como antes. Llevaba esposas de piedra marina, y un gran número de marines de élite lo escoltaban, incluyendo a Marinefordero. Gab lo seguía de cerca. Esta escena fue realmente inolvidable. Vaya. Impulso abajo. Nunca pensé que exploraría un lugar que jamás había pisado antes de morir. Es realmente fantástico. Roger habló con su voz profunda. No había arrepentimiento ni miedo en sus palabras, solo serenidad, como si hubiera aceptado su destino. Garp, que lo seguía, se quedó momentáneamente sin palabras. Pero pensándolo bien, esto encajaba perfectamente con el temperamento de Roger. En el pasado, sin duda se habría reído a carcajadas e intercambiado algunas palabras, pero ahora no estaba de humor. Conociendo el acuerdo que Roger había alcanzado con el gobierno mundial y la verdad que se escondía tras todo, ¿cómo podría sonreír? Al ver a su antiguo rival entrar lentamente en esa oscura prisión, aparentemente devoradora de hombres, sintió un profundo conflicto. Al final, solo suspendió y lo siguió lentamente. El rey pirata era una figura de primer nivel, pero no había excepciones en Impel Down. También se sometió a la esterilización a alta temperatura necesaria para entrar. El carcelero responsable del procedimiento mostró una expresión de confirmación. Como era de esperar del rey pirata, permaneció inexpresivo, incluso teniendo tiempo para charlar con Garp. Parecía como si acabara de darse cuenta de un reconfortante baño caliente. Originalmente iban a ponerle un uniforme de prisión, pero Garp insistió en que Roger conservara su ropa original. Los carceleros no vieron la necesidad de contradecir a una persona de la estatura de Garp por un asunto tan insignificante. Tras completar todos los procedimientos, Roger fue escoltado al interior de la prisión, como era de esperar, al nivel 6. Garp eligió la celda más apartada, pero también la más ordenada y tranquila para Roger. Era lo último que podía hacer, ofrecerle a su antiguo rival un respiro de dignidad antes de morir. Esta era la primera vez que Roger estaba en prisión, y se sintió algo emocionado al mirar a su alrededor. ¿Qué? Pensé que sería terrible, pero se ve bastante decente. Al menos es mucho mejor que el barco averiado de Riley cuando empezamos a navegar. Mira qué es esto. ¡Ay, qué monada, una cucaracha! No esperaba tener un compañero de celda. Ja 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 ja. Oye, Garp, deja de estar tan triste. Ve por un poco de sake y tomémonos una buena copa. Ah, y trae carne de Sea Kings. La quiero con ketchup, preferiblemente al punto. Al observar a Roger, completamente desestresado y sin parar de divagar, las venas de la frente de Garp se le fueron hinchando poco a poco. Finalmente, agarró la puerta de la celda y gritó con fuerza, perdiendo por completo la compostura. Bastardo, date cuenta de tu situación. Eres un prisionero a punto de ser llevado al estrado de ejecución. Y yo soy tu enemigo, no tu amigo. El rugido de Garp resonó por todo el nivel 6. Los carceleros que acababa de despedir miraron hacia atrás sorprendidos, pero finalmente no dijeron nada. Comparado con la razón por la que el vicealmirante Garp había perdido el control de sus emociones, estaban más interesados en hablar de Roger, este hombre legendario. Oye, ¿no es demasiado? Nos hemos peleado tantas veces y nos conocemos desde hace tanto tiempo que pensé que ya me considerabas un amigo. Roger se levantó y se acercó a la puerta de la celda. Ah, cierto, Garp. Hay algo que necesito decirte.
Por alguna razón, una sensación ominosa se apoderó de Garp, pero sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. Había planeado darse cuenta de la vuelta e irse, pero no dio un solo paso. ¿Qué quieres decir exactamente? El rostro de Garp se cubrió repentinamente de sudor frío. Justo entonces, Roger se aferró a la puerta de la celda, a solo una pared de distancia de Garp. La distancia era tan corta que Garp pudo ver claramente el cansancio en el rostro de Roger. ¿Acaso este hombre, antaño infinitamente glorioso e impactante, se había vuelto tan viejo? Yo, tengo un hijo. Había una rara ternura en el tono de Roger, y sus ojos se volvieron nublados, como si saboreara la felicidad del período final de su vida. Sin embargo, esta supuesta felicidad le puso los pelos de punta de Garp, un veterano marino. Abrió los ojos de par en par, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Qué dijiste? La voz de Garp sonó ligeramente distorsionada. Por suerte, había despedido a los carceleros con antelación, de lo contrario, un momento. ¿Por qué se sintió así? Debes entender, Roger, que el gobierno mundial no permitirá que tu linaje viva. Tu hijo y esa mujer cuyo nombre desconozco morirán. La expresión de Garp era seria, pero Roger se echó a reír. Por eso decidí que los protegerías. Mi hijo está en tus manos. Me estás tomando el pelo. La expresión de Garp cambió significativamente, pero la sinceridad en los ojos de Roger no disminuyó en lo más mínimo. Escucha, Garp, hemos luchado durante tantos años. De hecho, siempre has sido tan confiable como mis propios compañeros de tripulación. En mi corazón, eres un hombre tan confiable como Riley, así que te confío a mi hijo. Pase lo que pase en la vida, haz todo lo posible para que crezca. Yo niego. Esto es totalmente absurdo. No, me ayudarás, Garp. Eres así de persona. Gracias. Roger confió con mucha fuerza a su hijo a su antiguo rival, y Garp apretó los dientes. Mentira. Es mocoso de Rold y también se ha peleado contigo muchas veces. ¿Por qué no le confías a tu hijo? Solo te estás aprovechando del hecho de que soy un hombre honesto. Por mucho que Garp rugiera de frustración, Roger solo aparentemente sin decir palabra. Sin embargo, al mencionar el nombre de Roldy, su expresión se endureció involuntariamente por un instante. Era la encomienda de un huérfano, y Garp sintió un fuerte dolor de cabeza. Tal como dijo Roger, no pudo negarse. Y justo en ese momento, habla del diablo y aparecerá. La alarma de alto nivel de Impel Down sonó de repente. El sonido estridente devolvió a Garp a la realidad al instante. Marines. Entreguen a ese bastardo de Roger. Un rugido como un trueno. Era Roldy. La sonrisa finalmente desapareció del rostro de Roger, que había estado perfectamente tranquilo de principio a fin. Es mocoso loco lo rastreó hasta aquí. El cielo, en algún punto desconocido, se había oscurecido. Los carceleros que custodiaban Impel Down miraron al cielo confundidos. Los de vista aguda se quedaron atónitos al descubrir una figura en el aire. Caminaba por el aire, aparentemente con una barrera invisible bajo sus pies. Incluso a gran distancia, se podía sentir el aura amenazante que emanaba de él. ¿Quién, hijo? ¿Cómo se atreven a causar problemas en Impel Down? Dentro de Impel Down, un hombre alto con aspecto de demonio lideraba un grupo de carceleros que salían corriendo. A juzgar por sus charreteras, era el vicealcaide de Gran Prisión. Magallanes. Graduado de la Marina con un talento excepcional, era usuario de la fruta del diablo veneno. Su fuerza y talento innatos eran excepcionales, pero debido a la naturaleza especial de su fruta del diablo, se le asignó la tarea de custodiar este lugar. Este hombre con aspecto de demonio levantó la vista, y la figura en el aire le dio un vuelco el corazón. ¿Por qué esta silueta le resultaba tan familiar? ¿Quién es usted, señor? Magallanes preguntó con el ceño fruncido. Fite Roerdi, sin embargo, no respondió. Simplemente tomó una moneda entre dos dedos. Impaciente por la violencia de sus emociones, la arrojó con el dedo corazón, pero lo que provocó fue una ola gigante. La moneda creció con el viento, multiplicándose instantáneamente por más de 60. Combinada con esa fuerza asombrosa, las pupilas de Magallanes se contrajeron. Este visitante trajo problemas. Como vicealcaide, naturalmente no podía quedarse de brazos cruzados. Magallanes respiró hondo y activó el poder de su fruta veneno. Algo pareció surgir de su garganta, y al instante siguiente, un veneno púrpura se acumuló en su boca.
Lo escupió como si fuera saliva. La naturaleza corrosiva del veneno era asombrosa. En cuanto tocó la moneda gigante, se alzaron volutas de humo blanco, y el sutil sonido de la corrosión, aunque débil, no escapó a los oídos de Fite Roerdi. La moneda, que volaba a toda velocidad, quedó completamente corroída antes siquiera de tocar el suelo. Interesante veneno. ¿Eres Magallanes, el de la Marina? ¿Qué? ¿Vas a liderar a tus subordinados, estos simples soldados camarones y generales cangrejos, para detenerme? La paciencia de Fite Roerdi estaba reservada para unos pocos. Para este joven al que conoció por primera vez, ya era bastante inusual que dijera con paciencia estas breves palabras. Aunque Magallanes, abajo, desconocía temporalmente la identidad del otro, su deber le impidió retirarse. Justo cuando estaba a punto de hacer otro movimiento, una figura corpulenta le bloqueó el paso. Hazte a un lado, Magallanes, no eres rival para este tipo. Vicealmirante Garp. La aparición de Garp sin duda trajo un suspiro de alivio a todo el personal de Impel Down, incluyendo a Magellan. Después de todo, el hombre en el cielo, por mucho que se lo viera, no podía ser una persona común. Aunque el talento y la fuerza de Magallanes eran formidables, solo alcanzaban el nivel de un vicealmirante de la Marina promedio. Era aún muy joven, lejos de alcanzar su máximo potencial. Pero Garp era diferente. Tener a un veterano de tanto renombre allí era increíblemente reconfortante. Fite Roerdi. Garp miró la figura y murmuró. Fite Roerdi. Las pupilas de Magallanes se contrajeron y un sudor frío corrió inconscientemente por su frente. El nombre Fite Roerdi era imposible de ignorar para soldados como ellos, provenientes de Marineford. El genio más poderoso desde la fundación de la Marina, el soldado con más aspiraciones de convertirse en almirante, un monstruo nacido con haki de armamento, el líder de los 4 monstruos, el nombre de Fite Roerdi era deslumbrante. Sumado a la astronómica recompensa que se ofrecía por él, conocerlo en persona hoy llenó el corazón de Magallanes de emociones indescriptibles y complejas. Entonces, casi lo matan hace un momento, ¿no? Tras un escalofrío, Magallanes ya no se atrevió a dudar y rápidamente condujo a sus subordinados más de 20 metros atrás. Garp, que había permanecido en silencio un momento, también habló entonces. Oye, mocoso, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Es por ese tal Roger? Ya se ha convertido en un criminal y está a punto de morir. Dijo Garp, mirando a Fite Roerdi. Sus palabras fueron claras. Roger estaba a punto de morir, y sus quejas prácticamente debían terminar. Después de todo, Fite Roerdi no podía guardarle rencor a un muerto, ¿verdad? Viejo Garp, eso significa que ese tal Roger aún no está muerto, ¿verdad? El cuerpo de Fite Roerdi pareció perder repentinamente el equilibrio, cayendo en picado desde el cielo. Su alta figura se estrelló contra el duro suelo de piedra azul, y su inmenso peso creó un profundo cráter. Fite Roerdi avanzó a grandes zancadas, dirigiéndose directamente a menos de 10 metros de Garp, ignorando a los nerviosos carceleros que lo seguían. Volvía a hablar. La disputa entre ese tipo y yo puede terminar con la muerte, pero debe morir a manos mías. Como aún no está muerto, no puedo detenerlo. Entrégame a Roger, anciano, no quiero pelear contigo. Eso no servirá, chico. Ese tal Roger es de suma importancia para el gobierno mundial. No deberías involucrarte en esto. Garp intentó persuadirlo con suavidad, con los pies bien plantados y una actitud decidida. Fite Roerdi frunció el ceño. ¿Tú me entiendes? Fite Roerdi suspiró, pero al instante siguiente, su mirada se volvió extremadamente aguda y una luz carmesí brillante en sus pupilas. Relámpagos negros y rojos rugieron en el aire, y el haki del conquistador, también negro y rojo, se enroscó alrededor del puño derecho de Fite Roerdi. Sin embargo, Garp parecía haber anticipado esta escena. Un haki del conquistador, igualmente poderoso, cubrió su puño. Los dos puños, de tamaño muy diferente, chocaron, pero algo pareció separarlos, impidiendo el contacto directo. No obstante, las inmensas fluctuaciones de energía generadas por el choque dispersaron las nubes en el cielo, innumerables peces del fondo marino flotaron a la superficie y los carceleros detrás de Magallanes cayeron al suelo, dejándolo solo a él apenas en pie, observando el intercambio entre el anciano y el joven con rostros atónitos. Magellan ya había oído los lamentos de los criminales provenientes del interior de Impel Down, a sus espaldas. Claramente, la oleada de poder se había extendido a Impel Down. Esto es el pináculo del poder en este gran mar.
Magallanes estaba completamente conmocionado, mirando fijamente a Fitterroerdi y Garp. Y en ese momento de asombro, Fitterroerdi y Garp parecieron tener un entendimiento telepático, deteniendo su pelea y permaneciendo en calma, como si todo lo que acababa de suceder no tuviera nada que ver con ellos. Parece que tu resolución es bastante firme, chico. Garp se frotó la cabeza, sintiendo dolor de cabeza. Tras pensarlo mucho, dejó a Fitterroerdi con un espera un momento y luego sacó un caracol transpondedor, se alejó un poco e hizo una llamada. Al estar algo lejos, Magellan no pudo escuchar la voz del otro extremo del caracol transpondedor, pero Fitterroerdi la escuchó claramente. Era Sengoku en el otro extremo. Garp le explicó brevemente la situación a Sengoku. Este guardó silencio por un momento. Originalmente, las acciones de Fitterroerdi representaban la mayor provocación para el gobierno mundial, y los marines debían enviar fuerzas de inmediato para reprimirlo. Pero considerando la fuerza de Fitterroerdi y la distancia entre Impel Down y Marineford, Sengoku, muy racionalmente, abandonó esta estrategia, en parte debido a cierta camaradería pasada. Entonces, que esos dos se encuentren. Conmigo aquí, al menos no pasará nada grave. Sengoku aceptó la sugerencia, ya que no podía ignorar lo que Garp había dicho en voz baja hace un momento. La fuerza de ese niño, me temo que ni siquiera yo puedo contenerlo más. Sengoku se reclinó en su silla de almirante de flota y respiró profundamente. ¿Creciendo tan rápido? ¿Eres realmente tú, Fitterroerdi? Hablando de eso, Roldi hacía mucho que no entraba en Impel Down. Desde que dejó la marina, no había vuelto. De hecho, le gustaba bastante estar allí, viendo a esos canales que se lucraban vendiendo a otros gemir, aplastando a esos tipos odiosos hasta convertirlos en pasta de carne. Esa sensación era simplemente maravillosa. Siguiendo a Garp, tomó el ascensor y finalmente llegaron al nivel 6. Al salir del ascensor sintieron un escalofrío. Inmediatamente después se oyeron los rugidos de los grandes criminales, encarcelados en jaulas, que nunca verían la luz del día. Garp, ven aquí y lucha conmigo hasta la muerte. Voy a matarte y destrozaré por completo tu ridículo puño de hierro. Si tienes agallas, déjame salir, déjame salir. Estos sujetos eran, sin duda, seres poderosos con recompensas que superaban los 100 millones de bayas. También compartían una característica común. Eran usuarios muy problemáticos de las habilidades de las frutas del diablo. Para evitar que estas frutas del diablo cayeran de nuevo en manos de ambiciosos en alto mar, causando así otra ola de problemas, el gobierno mundial creó este nivel 6 para encarcelar a estos criminales, retrasando al máximo la aparición de estas frutas en alta mar. Sin embargo, a los ojos de Roldi, todos estos chicos tenían una cosa en común. Eso fue, cállense. Perdedores. Roldi rugió, y su Aosoku estalló. El aterrador Aki noqueó directamente a algunos criminales más débiles, y solo unos pocos apenas pudieron resistir, aunque sus frentes ya estaban cubiertas de sudor frío, sin atreverse a pronunciar palabra. Jeje, qué joven tan aterrador. Parece que alto mar es aún más interesante. Qué lástima, no tener la oportunidad de volver a verla. Las voces de los criminales se volvieron mucho más bajas. Rolti no estaba de humor para molestar a estos tipos, ni siquiera si uno de ellos era alguien a quien había capturado personalmente. Su objetivo era Roger. Al llegar a la celda más apartada, al ver la figura sentada en la habitación, Rolti se sintió repentinamente agitado. Roger, cobarde, te escondes aquí. Es inútil. Sal y lucha a muerte conmigo, te destrozaré vivo. Roldi agarró la puerta de la celda, hecha de piedra marina. Aunque era indestructible y lo incomodaba extrema, como usuario de la habilidad de la fruta del diablo, su fluctuación emocional lo hizo estallar con una fuerza sobrehumana inmensa, desgarrando y deformando la puerta. Después de todo, era para el encarcelamiento de Roger. Aunque se le había añadido piedra marina para hacer la puerta más resistente, considerando que Roger no era usuario de la habilidad de la fruta del diablo, su pureza no era muy alta. Oye. ¿Eres Roldi? ¿Cuánto tiempo sin verte? Roger parecía mucho más tranquilo. Simplemente le sonrió a Roldi, pero mentalmente no pudo evitar recordar todos los agravios que habían surgido entre ellos. ¿Eh? ¿Qué clase de tono es ese? No somos amigos. No lo olvides, Roger, por ti solo he tenido una intensa intención asesina. Roldi apretó los dientes. Incluso quiso entrar corriendo a la celda y destrozar a Roger.
Pero por alguna razón, al ver a Roger, tan distinto a como lo recordaba, parecía que ya no estaba tan enojado. Ja, ja, ja. Qué mal genio tienes. Qué lástima, no me queda mucho tiempo y no puedo usar mucha fuerza. Si quieres pelear conmigo otra vez, entra. Dijo Roger con indiferencia. Simplemente quería decir que ya no tenía su fuerza anterior. Si quieres pelear, ven. De todos modos, no tengo fuerzas para resistirme. ¿Quién dijo que quería pelear contigo? Solo quiero matarte. Roldy sonriendo amenazadoramente y estaba a punto de entrar corriendo en la celda. La expresión de Roger se endureció. Esto no estaba bien, ¿verdad? No se suponía que debía pelear conmigo, verme atormentado por la enfermedad, muy debilitado, suspirar un poco y luego rendirse. ¿Cómo que no quieres pelear, solo quieres matarme? ¿Tan grande es el odio que sentimos entre nosotros? Al ver a Roldy a punto de entrar por la puerta, Roger entró en pánico. No le tema a la muerte. Después de todo, la enfermedad lo atormentaba, y la muerte era solo cuestión de tiempo. Pero no podía morir allí. Ya había pagado 1 millón de vallas y actores contratados. Su muerte tenía que ser significativa. Tenía que marcar el comienzo de una nueva era. Oye, Garp, ¿no vas a detener a este chico? Roger volvió su mirada hacia Garp que estaba a su lado, sin imaginar que al borde de la muerte, sería salvado por su rival de toda la vida. Muy bien, chico. No veo ninguna intención de matarte. Garp le dio una palmadita a Roldy, quien respiró hondo y se detuvo. Roger, que acababa de recuperarse, también usó rápidamente su habilidad de escuchar la voz de todas las cosas. Garp tenía razón. No esperaba que este chico, siempre en busca de venganza, superara por completo sus agravios del pasado antes de morir. Quizás, no me soltaba. Pero no importaba. Al menos este chico no hizo ningún movimiento, y su plan aún podía seguir adelante. Olvídalo, moribundo, te dejaré respirar unos días más. No creas que la muerte acabará con todo. Tus compañeros pagarán poco a poco nuestra deuda por ti. Y por esos dos mocosos que heredaron tu testamento. Dijo Roldy con fiereza. Roger, sin embargo, se preocupó al oír estas palabras, pero ¿qué podía hacer? Los pecados cometidos en el pasado tendrían que ser compensados por alguien. Solo podía esperar que sus compañeros tuvieran la suerte suficiente. Bastardo, más te vale rezar para no encontrarte conmigo en tu próxima vida. Si no, te perseguiré hasta el fin del mundo. Matarlo no era posible. Después de todo, Garp estaba allí, y Rolty no era idiota. El gobierno mundial no permitiría bajo ningún concepto que Roger muriera allí. Pero golpearlo seguía siendo una opción. Rolty destrozó los barrotes con un puñetazo y luego le asestó un potente golpe en la cabeza a Roger. Con un estallido, un bulto rosado y humeante se hinchó. Los ojos de Roger se desorbitaron de dolor. Roldy, tras desahogar su ira, se dio la vuelta y se marchó con elegancia. Ese maldito mocoso. No importa, suspiró. Despedida. Ja 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 ja. ¿Acaso Roger finalmente llegará a su fin? Pero morir derrotado por la Marina y ejecutado en el East Blue, es una forma bastante horrible de morir. Roldy estaba sentado con una persona inesperada. El enorme barco pirata volaba por los aires. Esta persona no era otra que León Dorado. Roger probablemente quiera permanecer anclado en la antigua era. Aunque su muerte sea difícil de aceptar, a juzgar por el comportamiento de ese tipo, parece que está planeando algo grande. Roldy cogió la botella de vino, sirvió una copa para Golden Lion y luego, sin contemplaciones, se bebió el resto. Esta botella de vino tinto de primera calidad, valorada en millones de berries, no era más que una bebida para saciar la semilla. Pero no esperaba que usted, señor Shiki, se lanzara directamente contra Marineford. Fue una auténtica imprudencia. Sin embargo, le estoy muy agradecido. Rolty miró a León Dorado y una sensación de calidez surgió en su corazón. ¿Por qué vino León Dorado? Aunque la otra parte no lo dijera explícitamente, Rolty podía adivinarlo. No era más que la preocupación de que Roldy actuara impulsivamente y sufriera un desenlace irreversible, así que Shiki se abalanzó sobre Marineford para generar presión. En realidad, con la fuerza actual de Roldy, si quisiera huir, casi nadie en este mar podría detenerlo. Olvídense de Sengoku y Garp. Ni siquiera 3 expertos de nivel almirante más podrían contenerlo. Aún así, las acciones de León Dorado conmovieron profundamente a Roldy. Ja ja ja. No hay necesidad de palabras sin sentido entre nosotros.
¿Y crees que tipos como Sengoku podrían retenerme con mi fuerza? Soy el infame almirante pirata volador, León Dorado. León Dorado estaba sin duda en su mejor momento. Con su aterrador Haki del Conquistador y su ya activa habilidad de Fruta del Diablo, se encontró en la cima de este mar. En el Nuevo Mundo, incluso Barba Blanca, considerado el hombre más fuerte del mundo, tuvo que evitar temporalmente su ventaja. Después de todo, el poder de la fruta flotante era demasiado traicionero. Su movilidad incomparable lo convertía en invencible. Entonces, chico, ¿cuáles son tus avillones? Roger está a punto de morir, y parece que no te queda nada importante por hacer, ¿verdad? En la mente de León Dorado, desde la disolución de los piratas de las rocas, Roldy se había dedicado a cazar a Roger. En ese sentido, era bastante similar a Garp, pues veía a Roger como una espina en su costado. Pero ahora que Roger estaba a punto de morir, Roldy debía sentirse un poco perdido, ¿verdad? Si aprovechaba esta oportunidad, ¿podría regresar su mejor primer oficial? No, señor Shiki, debe saber que soy un hombre que no mira atrás. Además, me esperan muchas cosas interesantes, como aplastar ocasionalmente a algunos dragones celestiales. Roldy rechazó cortésmente la buena voluntad de Shiki, y la otra parte no presionó el asunto, sabiendo que las posibilidades eran escasas. Sin embargo, lo que dijo Roldy le gustó mucho. Charlaron un rato más, sin hablar más que de los planos de Roldy y los próximos pasos importantes del León Dorado. El mar quedó en silencio. Todos los expertos famosos y poderosos parecieron esconderse al instante. Sin embargo, el debate público no se había detenido, girando enteramente en torno a Roger. Siendo realistas, casi todos esperaban la muerte de Roger, el rey pirata. Los marines esperaban la muerte del rey pirata para que la oleada pirata amainara, permitiéndoles expandirse y reprimir a los grandes piratas. Los piratas esperaban la muerte de Roger para cobrar fuerza y tomar el nuevo trono. ¿Y los civiles? Simplemente esperaban un espectáculo, East Blue. Logetum. Algunos lo llaman el lugar del principio y del fin, lo cual es cierto. Con una botella de licor especial de East Blue en la mano, Roldy caminaba y bebía, con Shien a su lado. Ambos vestían elegantes trajes negros. Mientras caminaban por la calle, ocasionalmente veían piratas poderosos y de aspecto feroz. Muchas figuras influyentes habían viajado desde el Nuevo Mundo a East Blue solo para presenciar la final de la ceremonia de este legendario rey. ¿Eh? Creo que veo a alguien familiar. Los ojos de Roldy se posaron de repente en una figura encantadora. Shien siguió la mirada de su jefe. Era una figura con abrigo negro, tacones altos y un gancho dorado en la mano derecha. Estaba sentada en una taberna, fumando un puro. El humo ascendía lentamente. Aunque había mucha gente dentro, el entorno se había convertido en un vacío. ¿Es ese, cocodrilo del Nuevo Mundo? Shien no estaba seguro de cómo su jefe se había involucrado con un recién llegado, sobre todo porque Rolty no lo había traído con él en ese momento. Sin embargo, al ver esas piernas sorprendentemente pálidas y largas, Shien miró a su alrededor. Soga. Así es. ¿Cómo pudo olvidar un detalle tan importante? Ha llegado la primavera, y es hora de, si Roldy tuviera la habilidad de leer la mente como el Conde Rojo, sin duda le daría un puñetazo en la cabeza a Shien. Shien era bastante confiable la mayor parte del tiempo, pero después de pasar tanto tiempo juntos, poco a poco había olvidado sus cicatrices del pasado, y su verdadera naturaleza quedó expuesta. ¡Qué tiburón más apestoso y secretamente lujurioso! Al entrar en la taberna, se oyeron susurros familiares. Esta persona me resulta familiar. Debe ser otro pez gordo, ¿verdad? Creo que vi su cartel de recompensa. Roldy se acercó a Crocodile, cogió una mesa vacía y se dejó caer. Yo, Sasiburi Rana. Cocodrilo. Roldy actuó con total familiaridad. Crocodile levantó la vista y, al ver a Roer, una ligera oleada de emoción se reflejó en sus ojos serenos, pero al instante volvió a la normalidad. Fue entonces cuando Roldy notó que la mirada de Crocodile había cambiado, pasando de la postura de un héroe ambicioso que no se rendía ante nadie a un estado actual de apatía. Parece que sufriste un revés considerable en el Nuevo Mundo. Y conseguiste un gancho de oro, qué buena pinta. Ante las burlas de Roldy, Crocodile se puso de pie de repente. ¿Entonces has venido aquí a burlarte de mí, este fracasado? Cite Roerdy.
Crocodile de repente se dio cuenta de lo mucho que odiaba ese tono, al igual que ese hombre indescriptiblemente poderoso que lo había dejado con una sola mano usando un solo golpe de espada, y que había usado un tono similar al de Roldi para decir tonterías sobre querer que él fuera su hija. ¿Burla? No, no, no. Un águila joven que aprende a volar merece elogios por muy mal que caiga. Lo que me da curiosidad es tu próximo movimiento. Un recordatorio amistoso. ¿Mi promesa sigue en pie? La rara bondad de Roldi impulsó gradualmente a Crocodile a revelar los detalles de los acontecimientos. Tal como lo dictaba la historia original, después de que Crocodile desafiara a Roldi y fuera derrotado, su falta de voluntad para rendirse lo llevó a buscar a Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo en ese momento. Antes de enfrentarse a Barba Blanca, usamos su formidable fuerza para derrotar a la mayoría de los capitanes de división bajo su mando, incluso enfrentándose en una feroz batalla con la capitana original de la primera división, Witei Bai, la bruja de hielo. Ambos estaban en igualdad de condiciones. Si el segundo al mando del oponente solo poseía este nivel de fuerza, Crocodile no se preocupó demasiado, aunque sabía que probablemente no era rival para Barba Blanca. Después de todo, ¿qué importaba si perdía? Aún era joven. Después de unos años más de entrenamiento, sin duda podría derrotar a Barba Blanca. Sin embargo, en el momento en que apareció Barba Blanca, Cocodrilo se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. El oponente simplemente se quedó allí, dejándose atacar. El primer movimiento fue bloqueado fácilmente por su Vicento. El segundo, una tormenta de arena, fue destrozado sin esfuerzo por su fruta temblor. Para el tercer movimiento, utilizamos elementalización e intenté un ataque furtivo por detrás, pero Barba Blanca le cortó una mano de un solo golpe de su espada. Estaba completamente derrotado. La brecha entre él y el mundo era asfixiantemente enorme. Al final, rechazó la buena voluntad de Barba Blanca. Aunque permaneció temporalmente en el barco enemigo, usamos la elementalización para escapar esa misma noche tras recuperar algo de energía. Entonces puso la mirada en el East Blue. Al enterarse de que Roger estaba a punto de ser ejecutado en Loguetown, planeó presenciar la ejecución final y luego implementar su propio plan. Intentar tomar el control de un país y usar un formidable poder militar para hacer realidad sus ambiciones. ¿De verdad funcionaría esto? El propio Cocodrilo albergaba dudas, quizás solo fuera de un engaño. Y hoy se topó con Roldi. Jajaja. Tu fuerza no está a la altura de tu ambición. Si crees que tener suficientes soldados es suficiente para rivalizar con las potencias de este vasto océano, eres demasiado ingenuo. Sube a mi barco. Conseguirás lo que realmente deseas. Crocodile, que había sido un lobo solitario desde que puso los pies en el mar, había alcanzado su éxito actual gracias a su propio esfuerzo. Sin duda, merecía la inversión de Roldi. Tras un largo silencio, Xian, que había comprendido la situación general, vio cómo la emoción en su rostro se desvanecía gradualmente. ¿Qué? ¿Entonces solo es un compañero? ¿Eh? Espera. Ser compañero también está bien. Después de todo, tener un jefe tan poco confiable significaba que él, como segundo al mando, tenía mucho de qué preocuparse. Si no puedo hacerme más fuerte en tu barco, definitivamente me iré. Después de un largo rato, esta única frase finalmente surgió de la boca de Crocodile. Ni qué decir. Si llega el día en que sea más fuerte que tú, te mataré. Lo espero con muchísimas ganas. Y así, sin más, Rolti ganó un nuevo miembro para su tripulación. Un verdadero compañero, a diferencia del resto de la chusma. Cerca de la plataforma de ejecución, el área circundante ya estaba repleta con 3 capas de espectadores, y los rostros de los plebeyos estaban llenos de alegría. A sus ojos, el gobierno mundial representaba la justicia, mientras que Roger, el rey pirata, representaba naturalmente el mal. Era justo que la justicia erradicara el mal. La muerte del rey pirata sin duda suprimiría la arrogancia de los piratas. Esta era una victoria de la justicia, digna de ser celebrada por todos. Tanta gente. Roldi, usando su increíblemente poderoso físico y fuerza bruta, se abrió paso sin contemplaciones entre la multitud. Los plebeyos a los que apartó se enfurecieron, pero no se atrevieron a hablar. Los pocos plebeyos informados, aterrorizados, se alejaron rápidamente, ocultándose en la distancia. Crocodile y Xian siguieron a Roldi, y después de que los tres encontraron el mejor lugar, Roldi simplemente se sentó. El pánico de los plebeyos era normal, y Roldi no le prestó atención.
Los marines, ocultos en las sombras, lanzaban miradas cautelosas, pero no podían hacer nada. Los numerosos grandes piratas que habían llegado representaban una fuerza absolutamente indescriptible. El East Blue, conocido como el mar más débil, había reunido ese día a innumerables grandes piratas con recompensas superiores a los 100 millones, junto con muchas supernovas piratas emergentes. Incluso habían llegado algunas figuras conocidas del inframundo. Loguetown, en ese momento, se había convertido en un refugio para estos criminales. Por supuesto, para garantizar que la ejecución se desarrollara sin problemas, los marines también habían desplegado aquí grandes fuerzas, garantizando que nadie se atreviera a causar problemas. Jajaja, qué espectáculo tan grande. Xian chasqueó los labios, sacó un cigarrillo del bolsillo, lo subió y amablemente le ofreció uno a Crocodile, que estaba a su lado. Crocodile lo miró, pero, acostumbrado a los puros, al final lo aceptó. Sin duda es muy animado. Estado Flamingo, el supernovato que surge del North Blue. Gecko Moria, cuya reputación está en auge en la primera mitad de Grand Line. Y ese espadachín Miauk, con una mirada aguda como la de un águila, son personajes con los que no se debe jugar. El haki de observación de Crocodile era bastante bueno. Según su percepción, docenas de grandes piratas de notable reputación ya habían aparecido en Loguetown. Pero al observar a su recién nombrado jefe, bueno, entre todos los criminales presentes, Roldy parecía ser la figura más significativa. Roldy estaba sentado allí, meditando con los ojos cerrados, pero incluso estando sentado, su altura era mucho mayor que la de la gente común. A lo lejos. Oye, es inconfundible. Es Roldy. ¿Eh? ¿Ese tipo está aquí para asaltar el campo de ejecución? ¿Por qué aparecería un monstruo como él? Dos niños pequeños se acurrucaron juntos, hablando en voz baja. Sus voces reflejaban un miedo persistente. Estos dos, uno pelirrojo y otro azul, no eran otros que los antiguos aprendices de los piratas de Roger, Shanks y Boogie. No hay necesidad de entrar en pánico. A juzgar por su comportamiento, probablemente no hará nada escandaloso. Cuando es mocoso provocó el caos en Impel Down hace un tiempo, no se fue desalinizado. Debe haber llegado a algún acuerdo con los marines. De pie frente a Boogie y Shanks había un hombre de mediana edad con cabello dorado. Silvers Riley. Fue precisamente por su presencia que Boogie y Shanks no huyeron despavoridos. Riley ahora miraba con ojos complejos la plataforma de ejecución donde su amigo pronto descansaría eternamente. En trance, le pareció ver aquella tarde soleada, a aquel joven imprudente que de repente apareció ante él y lo invitó a ver el mundo. A medida que el sol ascendía, la luz del sol se hacía cada vez más intensa. Roldy continuó meditando y todos esperando pacientemente. Finalmente, el débil sonido de cadenas al chocar llegó desde una calle lejana, y la multitud estalló en exclamaciones de asombro. Roldy abrió los ojos de repente. Su haki de observación había percibido un aura muy familiar. Sí, ese hombre había llegado. Con su extraordinaria vista, Roldy vio claramente que, en una calle distante, había 6 verdugos con cuchillos, con cientos de soldados vigilándolos a ambos lados. El hombre en el centro era Roger. En ese momento, Roger parecía un poco desalinizado. Su enorme barba negra claramente no se había recortado en mucho tiempo, y su cabello negro le cubría la frente e incluso las cejas. El abrigo rojo de pirata que vestía estaba ligeramente desgastado, y su aura era algo débil. Después de todo, criminales como él solo recibían una comida al día mientras esperaban su ejecución. Considerando la peligrosidad de estos criminales, no tenían la llamada última comida. Aún así, la aparición de Roger provocó una gran conmoción en la multitud. Algunos individuos poderosos tenían dificultad para respirar. Esa era la opresiva presencia del rey pirata. Gruesas cadenas le ataban las manos y los pies. Roger caminaba muy despacio. Boogie y Shanks, entre la multitud, tenían lágrimas en los ojos, y Boogie no pudo evitar llorar a gritos. Observaron a su antiguo capitán subir las escaleras, paso a paso, hacia la plataforma de ejecución. Fue entonces cuando Roger, este misterioso y poderoso rey pirata, apareció finalmente ante los ojos del mundo entero. Sí, esta gran ejecución se transmitió a nivel mundial. Después de todo, fue una victoria para el gobierno mundial y, naturalmente, querían darle publicidad. Roger estaba de pie en la plataforma de ejecución. Los verdugos, detrás de él, intentaron usar los mangos de sus herramientas para hacerlo arrodillarse, como siempre, pero Roger aguantó 2 golpes.
Levantó ligeramente la cabeza, miró a la multitud que se agolpaba abajo y una sonrisa incontrolable se dibujó en la comisura de sus labios. Con un golpe sordo, se sentó con las piernas cruzadas en la plataforma de ejecución. Los verdugos intercambiaban miradas, pero estaban indefensos. Según la costumbre, 4 verdugos se dirigieron a las 4 esquinas de la plataforma de ejecución, y 2 de ellos se situaron detrás de Roger. Por alguna razón, un sudor frío les corría por la frente sin parar. Este es el legendario Rey Pirata. Gol de Roger, el que tiene un botón de miles de millones de vallas. ¡Qué hombre tan dominante! Una sola mirada te hace temblar el corazón. Pero aún así fue derrotado por el gobierno mundial. ¿De qué sirve ser el Rey Pirata? La justicia es lo más fuerte. La gente común susurraba de 2 en 2 y de 3 en 3, mientras los fuertes guardaban silencio. Roger miró hacia abajo. Vio muchos rostros familiares. Buggy Shanks de su nave, y Rayleigh. Su antiguo rival, Roldy, y sus 2 subordinados. Red Earl, con quien se había enfrentado. Figuras influyentes con las que había interactuado. Y muchos supernovatos del otro lado de Grand Line. ¿Era este su funeral, el funeral de Roger? Delante de todo el mundo, esto era realmente genial. El sol alcanzó su punto más alto, anunciando que había llegado la hora de la ejecución. Los 2 verdugos que estaban detrás de él iniciaron sus movimientos previos. 2 afiladas espadas de ejecución giraron y chocaron en sus manos, repitiéndose 3 veces. Tras el choque final, ambos hombres apretaron sus espadas simultáneamente. Las puntas apuntaban a la espalda de Roger. Incluso para Gol de Roger, una vez que estas 2 espadas de ejecución atravesaron su cuerpo, no habría posibilidad de supervivencia. Pero, la multitud abrió de repente los ojos como platos. Sabían que Roger estaba a punto de ser ejecutado. Pero precisamente porque Roger estaba a punto de ser ejecutado, estaban tan conmocionados, porque ese hombre estaba sonriendo. ¿Por qué? Estaba a punto de ser ejecutado. En un momento tan crítico de vida o muerte, ¿cómo podía sonreír? Los plebeyos quedaron muy sorprendidos por esto, y los héroes del mar también abrieron los ojos, porque ni siquiera ellos pudieron lograr tal hazaña. Las espadas de los verdugos ya estaban alzadas. Shanks y Buggy se aferraron con fuerza a la ropa de Rayleigh. Roldy permaneció en silencio, con una mirada extremadamente compleja. Sin embargo, en este mismo momento. Oye, Rey Pirata. ¿Dónde escondiste todo el tesoro que encontraste? ¿Está en el Grand Line? Lo consiguiente, es el legendario Gran Tesoro. Una pieza. Un hombre con barba poblada y apariencia normal de repente ahuecó sus manos como un megáfono y gritó fuerte. Los espectadores quedaron atónitos, y los verdugos a carga de la ejecución también. Roger estaba sentado en la plataforma de ejecución, con una sonrisa ambigua en el rostro. La emoción brilló en los ojos del hombre, tal vez no solo por el millón de berries que recibió de Roger, sino por algo más. La atmósfera a su alrededor pareció cambiar al instante. La multitud se agitó, y una emoción llamada codicia creció silenciosamente en sus corazones, no solo entre los héroes del mar, sino incluso entre algunos piratas desconocidos, e incluso entre la gente común. Callarse la boca. El único vicealmirante de élite de Marineford rugió con severidad. Un vago presentimiento de mal agüero se apoderó de su corazón, y este presentimiento era extremadamente fuerte. Ja 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 ja. Ja 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 ja. De repente, Roger en la plataforma se rió suavemente, y esta risa se hizo cada vez más fuerte, desde una risa apagada al principio hasta un rugido atronador ahora. Esta es la naturaleza humana. Pero no se les podía culpar. Ese era el legendario Gran Tesoro. Se decía que si obtenía el Gran Tesoro, podías tenerlo todo. Riqueza, fama, estatus, poder. Incluso la gente común no era la excepción. Siempre albergaban pensamientos tan ridículos como: ¿y si, con suerte, lo consigo? No sabían que la mayoría de las personas que morían en Grand Line eran unos insensatos y exaltados como ellos. Pero a Roger no le importó. ¿Quieres mi tesoro? No hables sin permiso. El verdugo gritó, forzándose, pero fue inútil. Hasta su propio corazón latía con fuerza. No se puede detener. Roldy suspiró suavemente. Así que esa era su intención. Como era de esperar, Roger. Si lo quieres te lo puedo dar todo. La voz de Roger se volvió apasionada. Todos los reporteros enfocaron sus cámaras hacia Roger, y todos tenían la mirada fija en él.
Ve a buscarlo, he puesto todo mi tesoro allí. Está en este gran mar. El mundo parecía detenerse por un momento. Ningún sonido, ejecútenlo inmediatamente. El tipo oculto finalmente no pudo quedarse quieto. En el edificio de atrás, se abrió una ventana, revelando el rostro enojado de Sengoku. Los dos verdugos actuaron inmediatamente, sus espadas se cruzaron y perforaron el corazón de Roger. Salpicó sangre roja brillante. Roger usó sus últimas fuerzas para mirar el sol naciente a lo lejos. La curva de su boca era bastante desenfrenada, año 1498 del calendario marino. El gran pirata que dominó las yeguas, Gol de Roger, ostentando el título de rey pirata, fue ejecutado en Loguetown. Sin embargo, esto debería haber sido motivo de celebración para el gobierno mundial, pero ahora, ningún miembro del personal del gobierno mundial presente mostró alegría en sus rostros. Algunos sí, pero era igual que los espectadores. ¿Qué clase de expresión fue esa? El cielo se oscureció y al instante comenzó a caer una lluvia torrencial. Un relámpago llegó sigilosamente, seguido del rugido del trueno. Sengoku despertó de arrepentimiento, con el rostro pálido. A la luz del relámpago, vio, a los espectadores, con rostros deformados por una codicia extrema y sonrisas aterradoras. La gran era de los piratas había llegado. El poder es una cosa muy extraña. Cuando las personas son similares o las diferencias entre ellas son pequeñas, pueden vivir juntas en paz y felicidad. Pero cuando alguien asciende a una posición más alta, obteniendo más poder, riqueza y estatus, ese equilibrio se rompe. Y cuando el rey que ascendió a esa posición muere, el trono vacante se convierte en objeto de deseo para todos. Quienes deberían ser pacíficos lucharán con uñas y dientes por él. El rey de la antigua era ha muerto, y su glorioso trono está vacante. ¿Quién será el siguiente en sentarse en él? ¿Serán los llamados emperadores, que ya ostentan un inmenso poder en el Nuevo Mundo? ¿O los jóvenes medallistas de plata, que ya poseen una fuerza considerable? ¿O quizás los apasionados piratas de la primera mitad del Grand Line? Nadie lo sabe, pero todos tienen una oportunidad. Al menos, eso creen estos insensatos. Esa figura aún sonreía justo antes de morir, pero, por desgracia, a nadie le importó. Estalló un motín en la plaza, pero los soldados permanecieron indiferentes. De hecho, muchos se sintieron incómodos, porque la multitud no se dirigía a la plataforma de ejecución, sino a los muelles. Algunos marines ingeniosos, los soldados palidecieron. Ya habían previsto el futuro. Un aumento masivo de piratas. La expresión de Sengoku era aún más sombría. Lo que temían esos soldados era el escenario más optimista. Roger colocó su tesoro en Grand Line. ¿Qué significa esto? Significa que millones de piratas acudirán en masa y la presión sobre la marina se disparará. Innumerables novatos potenciales ascenderán rápidamente, y si ese supuesto tesoro realmente se obtiene, el mundo se enfrentará a una guerra masiva que lo envolverá todo. Ni siquiera muerto nos deja tener paz. Entendido, bastardo. El futuro de los yeguas le daba a Sengoku un terrible dolor de cabeza. Apretó los dientes, mirando a la figura que ahora estaba sin aliento, pero seguía sonriendo. Tras una larga reflexión, respiró hondo y se calmó. No importa cuán terrible sea el futuro, hay que afrontarlo. Bueno entonces, adiós, Roger. Mientras la multitud se agolpaba, Rold era diferente a los demás. Se levantó lentamente. Crocodile y Shien, que estaban detrás de él, lo miraron fijamente. En realidad, el propio Roldy no podía describir con precisión sus sentimientos. Su enemigo jurado, a quien consideraba una espina en el costado, había muerto, así que debería estar feliz. Pero la forma en que murió este tipo fue realmente admirable. El mar, que por fin había encontrado la calma, está a punto de volverse caótico de nuevo. ¿Qué problema? Roger, cabrón. El futuro seguramente será muy interesante. Al ver esto, Rolty no se demoró más. Liderando a sus dos subordinados, los tres se alejaron pavoneándose. No intentó ocultar su desfile ni hizo caso a las numerosas miradas que lo observaban desde atrás. Esa era la confianza de Roldy. Fu. El ex primer oficial de los piratas voladores, Berserk Roldy, es un hombre realmente aterrador. Un mocoso rubio dijo con una risa extraña. Su abrigo rosa era extremadamente extravagante, y sus piernas largas y delgadas estaban colocadas en una pose muy arrogante. Llevaba unas gafas de sol muy distintivas, que lo hacían parecer un flamenco arrogante desde lejos.
Sí. Qué hombre tan fuerte. Pero tarde o temprano, se convertirá en mi enemigo derrotado. La juventud es genial. Al menos tienen agallas. Moria, quien lucía un peinado de chamate y una cara de demonio, tenía mucha confianza en sí mismo. Cabe mencionar que sus subordinados creían sus palabras al pie de la letra. El hombre de la ira, el ex primer oficial de los piratas voladores. Sin duda merece un buen tajo. Ojo de halcón, la mirada penetrante de Miau que estaba fija en Roldy. Detrás de él, portaba un espadán con forma de cruz. Tras pensarlo un momento, lo seguimiento con determinación. Al enterarse de tan impactante noticia, los periodistas ya se habían marchado temprano de Logetorun. Estaban impacientes por llevar la importante noticia a sus editoriales. Para ellos, el tiempo era oro. Publicar un titular tan importante con antelación les permitía obtener una mayor parte de las ganancias. Unos pocos plebeyos racionales regresaron a casa, pero la mayoría, impulsivos, llamaron a algunos amigos, adquirieron un barco y zarparon a toda prisa, autoproclamando los piratas buey caballo o alguna banda similar. Pocos sabían que una pequeña tripulación pirata como la suya, sin siquiera un arma, podría ser completamente derrotada por un solo soldado con poca experiencia. Muchos poderosos se marcharon uno tras otro, observados por un Sengoku con rostro sombrío. Por supuesto, la razón de su expresión sombría no era solo la arrogancia de estos piratas. También había, crunch, crunch, crunch. El sonido de la masticación cerca de su oído parecía interminable, tan nítido que le hacía querer maldecir. ¡Ay! Tira ese maldito Senmei. Sengoku le rugió a Garp. Este, instintivamente, encogió el cuello, adoptando una expresión honesta, murmurando algo en voz baja y, a regañadientes, guardó el Senmei. Maldito Roger. Incluso muerto nos causa tantos problemas. Bien, el gobierno mundial ha dado órdenes. La inteligencia sugiere que Roger parece haber dejado un heredero. Te dejo este asunto a ti, Garp. Aunque es un poco, no podemos permitir que la malvada línea de sangre de Roger sobreviva. Debes ser meticuloso con esto, ponerle empeño. Gr. Sengoku sintió un poco extraño. ¿Por qué su viejo amigo se comportaba de forma tan inusual hoy? Aunque Garp solía ser poco serio, en una ocasión tan importante, con un hombre como Roger muriendo, su humor no debería ser tan alegre, ¿verdad? ¿Ese maldito Senbei era realmente tan delicioso? Al ver la mirada evasiva de Garp, Sengoku frunció el ceño levemente, pero no le dio importancia. La enorme cantidad de información le daba vueltas la cabeza. Sin embargo, en circunstancias normales, este sabio general estratega seguramente habría notado que la mirada de Garp era puramente indicativa de remordimientos. ¿En qué se convertiría el mundo? Aunque nadie lo había visto, todos decían sin dudarlo. Debe ser un caos absoluto. Una situación así solo necesitaría un poco de tiempo para aparecer ante el mundo, y un año sería más que suficiente para ese período extremadamente corto. La noticia de la muerte del rey pirata se extendió por todo el mar al segundo día. Mientras la gente vitoreaba, también se enteraron de que el rey pirata había dejado todos los tesoros de su vida en Grand Line. La intensa codicia los impulsó a todos, y el número de piratas aumentó constantemente. Muchos de estos piratas en auge eran plebeyos codiciosos. Aunque eran fáciles de controlar, requerían un gran número de tropas. Los reyes del Nuevo Mundo también comenzaron a movilizarse, y algunos veteranos que habían permanecido inactivos durante mucho tiempo emergieron. Durante un tiempo, la marina se vio abrumada. Los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. La marina ya había comenzado los preparativos para el siguiente reclutamiento mundial. El gobierno mundial fue inusualmente generoso, aumentando el presupuesto de la marina en un 30%. De hecho, aumentar el presupuesto fue una decisión reticente, ya que los Gorosei tampoco querían ver el mar convertido en un caos y aparecer el verdadero gran tesoro secreto. Sin embargo, nada de esto preocupaba a Roldy en ese momento. Estaba tumbado en la cubierta del Melvis, con 3 tumbonas. A su lado yacían Crocodile y Shien. Tras presenciar la ejecución, planeaban regresar al Nuevo Mundo, de vuelta a su campamento base. Pero el viaje no parecía tan fácil como Roldy había imaginado. PFFT. Jajajaja. Hermanos, vengan rápido y miren, hay un tonto allí. De repente, un pirata se echó a reír, llamando a la tripulación del barco. Navegar en calma siempre era aburrido, así que un rato de diversión como este, naturalmente, no podía faltar.
Incluso Roldy se incorporó con curiosidad, se acercó al borde del barco y miró hacia afuera. En un bote lastimosamente pequeño, con forma de ataúd, un joven muy valiente sostenía una enorme espada negra. Blandía los brazos, usando la hoja ancha como remo, persiguiendo frenéticamente a los Melvis. Aunque habían visto muchas cosas interesantes en el Nuevo Mundo, esta escena cómica aún hacía reír a carcajadas a los piratas. Oye, 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 esto es una tontería. Alguien está usando una espada como remo. Con un barco tan pequeño, una ola lo arrasaría, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo crees que hace sus necesidades en un barco tan pequeño? ¿Qué más puedes hacer? Simplemente alimenta a los peces. Los piratas del barco reían históricamente. Roldy se quedó de pie junto al borde del barco, y aunque también quería reír, se detuvo un momento al ver claramente el rostro del joven. «¿MMM?» Roldy dejó escapar una suave exclamación. Crocodile y Shien habían aparecido a su lado en algún momento. Este último también reía a carcajadas, mientras que el primero, aunque sin exagerar, sacó disimuladamente un caracol transpondedor de su bolsillo y presionó el disparador con un clic. Hermano mayor, parece que esta persona es el famoso cazador marino. Creo que se llama Dracule Miauk. Shien dijo después de terminar de reír. Sí, el hombre conocido como Aukeye. Los labios de Roldy se curvaron hacia arriba. Por lo que parecía, este joven parecía ir a por él. Así que no había razón para no aceptar la carne que le entregaron directamente a su puerta. Sin embargo, al parecer notando la risa proveniente de la nave de Roldy, el rostro de Miauk se ensombreció. Era una persona con nombre y reputación, y si no tuviera prisa, jamás querría mostrar una imagen tan vergonzosa delante de los demás. Por supuesto, que se burlarían de él era absolutamente intolerable. Dejó de remar, sujetó la espada con ambas manos, y un destello frío brilló en sus agudos ojos de águila. Al instante siguiente, una energía de espada verde, de 100 metros de altura, rugió al arremetro contra los Melvis. La energía de espada incluso partió el mar con una fuerza asombrosa, como si pretendiera partir de este mundo en dos. Ja, ja, ja. Un regalo tan acogedor realmente te pone los pelos de punta. Ante semejante ataque, Roldy rió con alegría. Miauk le había dado una sorpresa. Sin duda, se trataba de un ataque de nivel maestro espadachín. Haber alcanzado el nivel de maestro espadachín a tan temprana edad. De ser así, Miauk estaba destinado a cruzarse con Roldy. Los piratas del barco dejaron de reír. Se sobresaltaron por el enorme corte, pero nadie entró en pánico. Después de todo, Roldy estaba allí, y conocía demasiado bien la fuerza de su capitán. Sin embargo, en ese momento no era necesario que Roldy tomara medidas personalmente. Buena esgrima, déjame intentarlo contigo. Los ojos de Shien se iluminaron. Inmediatamente después, saltó al mar sin vacilar. Como Gyojin tiburón, poseía un inmenso poder en el océano, y tras seguir a Roldy durante tantos años, su fuerza se había vuelto aterradora. Karate Gyojin. Karakusawara Seiken. Llegó rápidamente al frente de la energía de la espada. El haki de armamento estaba unido a ambas manos. Al observarlo más de cerca, el haki fluía lentamente como un líquido. En el momento en que apareció, sus movimientos parecieron tener un efecto de estela como el de una flor de cerezo, luciendo extremadamente magníficos. La aplicación avanzada de armamento Haki Ryugo. El puño chocó con la energía de la espada. Ambos eran de un tamaño completamente desproporcionado, pero sorprendentemente, la energía de la espada fue bloqueada. Shien parecía tener algo de fuerza. Estiró el puño, se paró sobre el mar y miró con una sonrisa al Miaut que se acercaba lentamente. La actitud de Roldy ya le había hecho adivinar lo que su jefe pretendía hacer. El entendimiento tácito entre ellos no requería demasiadas palabras. Oye. ¿No es este el famoso espadachín de Grand Line, Aukeye? Miauk. ¿Puedo preguntar qué te traes? Atacar nuestro barco sin motivo. Miauk no respondió. Simplemente levantó la espada negra Yoru en su mano, con la punta apuntando directamente a Roldy en el barco. Estoy aquí para desafiar a Roldy. ¿A mí? Roldy se dijo a sí mismo confundido. Hasta donde él sabía, este ojo de halcón, Miaut parecía siempre haber sido un apasionado de desafiar a diversos maestros de la espada del otro lado del mar. Sin duda, era un fanático de la espada. En cuanto se topaba con un oponente, ignoraba la ocasión y si la otra parte estaba de acuerdo, y se lanzaba directamente a la batalla.
Fue precisamente por esto que, tras desafiar a un maestro de la espada de la marina, recibió el título de cazador de la marina y, al mismo tiempo, se puso precio a su cabeza. De hecho, Roldi sabía usar la espada. Su habilidad con la espada la heredó de León Dorado y Bautista. Era un maestro espadachín de primera clase en el estilo de dos espadas de su época. Pero hacía mucho que no la usaba. Para ser precisos, sus habilidades de combate físico eran más fuertes que su habilidad con la espada, y aprender esgrima era solo para presumir en aquel entonces. En lugar de desafiarse a sí mismo, ¿por qué no desafiar a Golden Lion? Pero eso no era importante. Ja, ja, ja. ¿Quieres desafiarme? Jovencito, debo decir que eres muy valiente. ¿Pero por qué debería aceptar tu desafío? Roldi se frotó la barbilla, con los ojos llenos de cálculo. Esta es una invitación de espadachín. Tan pronto como se dijeron estas palabras, la expresión de Shien cambió, las expresiones de los piratas en el barco cambiaron e incluso la expresión de Roldi cambió ligeramente. En este vasto mar, algunas cosas eran extremadamente sagradas, como la invitación de un espadachín. Los espadachines con nombre y reputación casi nunca rechazarían una invitación de otro espadachín. Bueno, pelear contigo no tendría sentido. Por cierto, ¿por qué quieres desafiarme? Para vencerte y hacerme más fuerte. Soy quien se convertirá en el espadachín más fuerte del mundo. El actual Ojo de Halcón no era tan sereno como lo sería 20 años después. En cuanto a pasión, no era menos entusiasta que el futuro Zoro. Está bien, ya que lo ha dicho, supongo que tendré que aceptar tu desafío. Roldi asintió en señal de acuerdo, aparentemente bastante indefenso. Sin embargo, él cambió de tema. Soy una persona a la que le gusta arriesgar un poco. Si hay algo en juego, seguro que rendiré al 120% de mi capacidad. Bien, ¿qué quieres apostar entonces? Mientras luchas contra mí en serio y me derrotes, aunque cueste mi vida, me da igual. La expresión de Miau era bastante seria. Si caigo aquí, solo demostrará que simplemente soy un hombre a ese nivel. Bien, tienes agallas. Roldi aplaudió en voz alta. Pero su expresión, bueno, ¿cómo decirlo? Era definitivamente la mirada de alguien cuyo astuto plan había tenido éxito.